Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 18. Salmo 18. El Salmo 18 tiene 50 versículos. Sería muy interesante leerlo todo y tratar de analizarlo todo. Hay una cantidad de figuras maravillosas acerca de quién es Dios, pero vamos a sacar solamente una parte debido al tiempo. Entonces, en el Salmo 18 vamos a leer desde el versículo 31. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para pelear. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y pasemos al versículo 46, un poco más abajo. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de las promesas y de cómo a veces nos equivocamos al apropiarnos de promesas que no son nuestras y cómo Dios cumple esas promesas. Y recordamos un himno que a veces cantamos, que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Esta palabra confiaré habla de la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Y terminamos el domingo pasado leyendo un versículo de Deuteronomio. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Todas las promesas de Dios descansan en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Esta es la base de la promesa, la fidelidad del Señor. Si usted lee los salmos de David, usted va a ver que él repetidamente reconoce la fidelidad de Dios. Dice, me postraré hacia tu santo templo, la costumbre judía de mirar hacia Jerusalén en el momento de la oración. Dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Él nunca se olvida de señalar que Dios es fiel y de señalar la fidelidad de Dios. En el Salmo 36 dice, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es una nota constante en el recordar la fidelidad de Dios. Ahora, David había llegado al momento final de su vida y hace un balance de toda su existencia. Toda su existencia. Debe reconocer en ese momento la fidelidad de Dios y entonces escribe este salmo, donde describe la grandeza de la fidelidad de Dios. Si ustedes tienen abierta la Biblia en el Salmo, van a ver que después del título hay una nota que dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, quiere decir que esta es la ubicación, pero este salmo se repite después. Y se repite en 2 Samuel, el capítulo 22.
Y cuando se introduce el Salmo en 2 Samuel, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Es decir, que este cántico está bien marcado y era el momento en que había sido librado de todos sus enemigos. Si usted lee la historia previa, va a ver que ya viejito trata David de llevar a cabo la última batalla contra los filisteos, porque los filisteos vencieron a Goliat, pero después siempre los molestaban. Y en ese momento, ya por su edad y por su debilidad seguramente, él casi muere a mano de un filisteo. Y entonces ahí aparece Abisai, uno de sus hombres, y lo mata al filisteo y lo defiende. Pero eso hizo que se reunieran todos los que estuvieron siempre con él y le dijeron, ya no estás para la batalla, ya esta es la última batalla, ya es la última batalla. No vamos a permitir que se apague la luz de Israel. Es decir, no vamos a permitir que caiga en mano del enemigo aquel que ha iluminado y ha forjado a Israel. Lo que quiere decir que él ya hizo su última batalla. En ese momento él escribe este salmo. Y es en ese momento donde lo coloca justamente, en el libro de 2 Samuel, se coloca esto. Que es en ese momento cuando David hace un balance de su vida, un raconto. La palabra raconto la recibimos de Italia y significa mirar para atrás, toda la historia detenidamente. No es lo mismo que flashback, eso es otra cosa, es una iluminación rápida sobre un episodio. Esto es buscar todo eso y recordarlo. Si usted lee el Salmo y conoce bien la historia de David, se va a dar cuenta que él está hablando de todas las experiencias que él ha vivido durante su vida y está subrayando permanentemente que Dios ha sido fiel con él y está sacando las conclusiones finales. Y esta es la importancia que yo le doy a este Salmo para nosotros en esta mañana. Que este hombre puede mirar toda su vida y nos puede dar una lección a todos los que todavía no hemos llegado o estamos llegando a ese momento y a los que van a llegar a ese momento. Él da testimonio de que Dios ha sido fiel. Él dice, mirando hacia atrás, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es decir, todos tenemos que andar por un camino recto. Cuando hablamos de camino recto, es la senda que el Señor trazó. Y Él dijo, Dios es el que me ha ceñido de poder y el que enderezó los pasos de mi camino. No hace falta que yo le diga a las veces que Dios buscó la forma de que David, que estaba tomando un camino equivocado, se rectificara. Desde el caso de Abigail, la mujer que lo detiene en el camino, hasta el último caso donde Natán, siempre Dios intervino para que él pudiera seguir en el camino recto. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas. Fíjese usted la imagen esta. Yo recuerdo que un día estábamos en Estados Unidos y estábamos en un jardín muy grande, muy abierto, como son las casas en ese lugar, y nos estaban mostrando los árboles frutales. Había una serie, y Celia estaba muy interesada por los árboles frutales, y yo estaba mirando detrás. A mí me interesa más la fruta que el árbol. Entonces yo estaba mirando de atrás y de pronto veo como un relámpago y aparece un ciervo saltando, pero un ciervo grande, y cruza todo el jardín dando saltos y salta el otro cerco y desaparece. Yo decía, esto era como una aparición lo que había allí, ¿no? ¿Qué había pasado? No, dice, es un ciervo. Sí, ya sé que es un ciervo. No estamos acostumbrados a eso. Pero lo que más me llamó la atención es la velocidad y cómo encontró siempre, con la pezuña, ponerla en el lugar adecuado para seguir saltando. Porque estaba en una zona donde tenía que saltar cercos y sin embargo lo hacía a una velocidad y con una precisión que solamente estos animales tienen. Y cualquiera que haya visto a una cabra subir en la montaña sabe cómo se afirma, ¿no? Y aunque es escarpado, ese lugar donde nosotros no podemos llegar, el animal sí se afirma
Y él dice, Dios hace mis pies como de ciervas y me hace firme en mis alturas. La firmeza de Dios en las alturas. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Quién no ha pasado alguna vez en algún viaje allí a las zonas serranas por un camino de esos angostos de montaña donde de un lado tienen el abismo y del otro lado a la pared? Y esto es lo que piensa justamente David, que cuando él se encontró en eso, Dios ensanchó el camino para que pudiera pasar. Él ensanchó el camino. Y dice, el Dios ensanchó el camino y me hace firme sobre mis alturas. Mis pies no han resbalado. Dios le allanó el camino. Está exaltando la fidelidad de Dios. Dios había mirado a David, lo había ayudado a ir adelante y Dios era el que lo cuidaba. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué David tuvo este cuidado? ¿Recuerdan ustedes cuando Dios lo llamó a David en el comienzo? David estaba en la soledad del campo, cuidando el rebaño de su padre. Y en esa soledad del campo, donde llevaban el rebaño en un lugar lejos y lo cuidaban en soledad, dice, venía un oso o un león y yo salía a defenderlo. Y Dios lo estaba mirando en ese momento. Dios lo estaba mirando. Y Dios llama a Samuel y le dice al profeta Samuel, ve a la casa de David, porque encontré un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo le diga. ¿Qué es lo que vio? Vio a alguien que era fiel. Y que era fiel en lo poco. Y que porque era fiel en lo poco se le podía dar lo más grande. Es decir, la fidelidad de Dios responde a la fidelidad del hombre. Y es algo, las dos caras de una moneda que tenemos siempre que tener presente. Porque a veces vamos a una promesa de Dios y decimos, Señor, reclamo esta promesa. Pero nos tenemos que preguntar si yo he sido fiel al Señor, porque la promesa es para quien está en fidelidad con Dios. El apóstol Pablo dice que tienen que tenernos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere del administrador que sea hallado fiel. Es decir, si Dios me da algo para administrar, y todos nosotros estamos administrando bienes de Dios, porque estamos administrando nuestra propia vida, y nuestra propia vida es un don. Ninguno tiene vida por sí mismo, tiene vida porque el Señor le ha dado eso. Nosotros tenemos que administrar nuestra vida. Y se pide de los administradores, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A la fidelidad del hombre se corresponde también la fidelidad de Dios, y a la fidelidad de Dios se corresponde la fidelidad del hombre. La fidelidad de Dios con David era correspondida por David, por la fidelidad de David, que era fiel. ¿Qué significa ser fiel? La Real Academia dice que ser fiel es tener fe, porque la palabra fidelidad viene de fe, viene de fe. Ser constante en los afectos. Fíjense ustedes, si hay algo voluble en el hombre son los afectos, ¿no? Dice ser constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defraudar la confianza depositada a él. Ser constante en sus afectos. ¿Cómo empieza el Salmo? No lo hemos leído. Comienza David diciendo, amo yo al Señor. Amo yo al Señor. Y ahí está marcando el afecto, el lugar donde tiene el afecto. Y de ese afecto es donde nace la fidelidad
de David. ¿Qué significa para nosotros ser fieles? Sobre todo cuando tratamos de cosas sagradas, como la vida, por ejemplo, como nuestra existencia o como el ministerio que tenemos. Ser fiel significa estar dependiendo del Señor, hacerlo con eficacia, porque lo hacemos para Él y no para nosotros, porque seremos responsables si somos fieles, responsables, porque vamos a actuar en el temor de Dios, no en el miedo, sino en el temor, en el respeto de Dios, porque estaremos dispuestos incluso a sacrificarnos por esto, porque daremos la gloria al Señor. Fíjense todos los nombres que hay en el Nuevo Testamento de hombres que sirvieron al Señor. El apóstol Pablo hace enumeraciones en sus cartas, en todas las cartas menciona alguno. Timoteo, hijo amado y fiel en el Señor, fiel. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Epafras, consiervo amado, que es un fiel ministro en el Señor. Onésimo, este es el esclavo que se escapó y se convirtió y tuvo que volver a su amo, en la carta de Filemón. Y él dice, este es fiel hermano. Fíjese, si hay Onésimo quiere decir fiel. Y si hay algo que él no era ser fiel. Porque plantó a su amo, se escapó y parece que hasta se había llevado algo allí. Y sin embargo él dice, ahora es fiel en el Señor. Pedro escribe su carta y habla de Silas y dice que lo tengo por hermano fiel. Y cuando se habla de Moisés en la carta a los Hebreos, dice, él fue fiel en toda la casa de Dios. La fidelidad es la constancia, la fidelidad al Señor es la constancia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida espiritual para poder después ir y buscar la promesa de Dios. Y esa fidelidad hace que también la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. Puede decirse de David que era un hombre fiel y comprobó la fidelidad de Dios. Ahora, no de todos los reyes se pueden decir lo mismo. Fíjense ustedes el caso de Saúl, por ejemplo. Saúl fue un rey al que Dios le dio todo. Fue lleno del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, fíjese. Y tenía unas victorias maravillosas, pero muere derrotado. Murió derrotado. El enemigo fue más poderoso que él. ¿Por qué? Porque no fue fiel al Señor. No fue fiel. Se le subió el humo a la cabeza y dejó su fidelidad. Y en la última parte de su vida, usted lo va a ver a David consultando a una pitonisa, a una bruja. Es decir, acercándose al ocultismo. Él, que había mandado en nombre de Dios eliminar a todos los adivinos y a todos los manosantas y a todos, hay que eliminarlos totalmente. Él fue a consultar una pitonisa. Esa falta de fidelidad, no es extraña la forma en que muere. No es extraño. ¿Por qué? Porque le faltó fidelidad. A todos estos personajes que hemos mencionado rápidamente, les fue encargado el trabajo del Señor porque eran fieles. ¿Cómo se determina la fidelidad? Los apóstoles nos dan una indicación en el libro de los Hechos acerca de cómo se determina la fidelidad. Cuando tienen que elegir diáconos en la iglesia, es decir, gente que sirva para las mesas, ellos dijeron, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y yo creo que acá hay 3 cosas que dicen ellos, que hablan de la búsqueda de hombres fieles. Dice, en primer lugar, tienen que tener buen testimonio. Los vecinos tienen que hablar bien de ellos, no mal. En todo caso, si hablan mal, tienen que hablar mintiendo, porque su testimonio es bueno.
Tienen que estar llenos del Espíritu Santo, guiados por el Señor y que se dejen guiar por el Señor. Y tienen que estar llenos de sabiduría. Todo lo que saben lo tienen que poner en práctica. Ahora usted dice, ¿qué estaban eligiendo? ¿Grandes ministros, predicadores para multitudes? No, eligieron una cantidad de gente para servir en las mesas. Es decir, para tomar del caldo de la olla y repartirlo equitativamente entre los pobres. Pero allí estaban pidiendo fidelidad. Y la fidelidad se sostiene en estas cosas. Dios no nos pide nada excepcional, sino que nos conduzcamos como cristianos. Y se espera de un cristiano que siempre sea una persona fiel. Claro, a veces decimos no es tan común esto. Sí, es verdad, no es tan común. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, y quisiera repetir en la versión Dios habla hoy, que es la versión popular, para que entendamos el impacto que las palabras tienen. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. El Señor nos invita a mirarnos dentro de nosotros, a ver si somos realmente fieles. La relación que hay entre lo que creo y lo que vivo. Allí está la fidelidad. La relación que hay entre lo que se cree y lo que se vive no es un examen de conocimiento, no es un examen de trabajo, es un examen moral, es un examen para adentro lo que me pide, es algo distinto. El Señor Jesucristo, caminando, llegó al pozo de Jacob en Samaria y se encontró con la samaritana y tuvo una conversación con ella. Y le dijo a ella, le señaló la ignorancia que tenía y la equivocación doctrinal que tenía. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Es decir, no tienen una doctrina eficaz, sana en esto. Quiere decir que Jesús le está señalando, la doctrina de ustedes es equivocada. Ustedes adoran lo que no saben. No saben. Sin embargo, al doctor de la ley le puso, por ejemplo, en la parábola a un samaritano, la parábola del buen samaritano, para demostrar que uno puede, tal vez, no ser un docto en todas las doctrinas cristianas, pero que tiene que ser fiel al Señor. Si no hay una buena práctica, es en vano llenarse la cabeza de doctrina, si no hay una buena práctica. Si la vida no responde a lo que creo, entonces ¿para qué me voy a llenar de todas estas cosas? La mirada más difícil del hombre es la mirada sobre sí mismo. Es la más difícil. ¿Por qué? Porque tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos, a justificarnos a nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le trajeron a la mujer pecadora? ¿Qué fue lo que les dijo a ellos? Mírense para adentro, el que de ustedes esté sin pecado, porque ustedes están mirando para afuera, pero no se están mirando para adentro. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra el primero. Y dice que desde el primero al último fueron saliendo uno detrás de otro. Todos se fueron. ¿Por qué se fueron? Y porque todos sabían cuál era el problema. Todos sabían cuál era la carga que tenían sobre sus espaldas. David era un hombre viejo ya. Había llegado al final de su vida. Le habían advertido que sus fuerzas ya no daban para más. Y se sienta y mira su vida hacia atrás. Mira su vida en un raconto, en un flashback, como lo quieran llamar. Mira su vida. Y escribe este salmo. Y me da el testimonio de que Dios fue fiel con él hasta el final.
El Salmo termina con una frase que yo sentí esta semana mientras que lo leía, el impacto de una palabra que nosotros usamos mucho. Nosotros somos un pueblo hecho de vivas y mueras. Viva fulano de tal, viva esto, viva lo otro, ¿no? Y esa palabra aparece siempre en las aclamaciones. David usa esa palabra al final de este salmo y dice, viva Jehová, viva Jehová. Y esa palabra viva es lo mismo que cuando nosotros decimos viva, pero en él es la expresión de la alabanza, es la expresión de la adoración. Viva el Señor y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Mi hermano, que el Señor nos encuentre al final de nuestra vida y de nuestra carrera diciendo estas mismas palabras. Viva el Señor y bendita sea mi roca, allí donde estuve firmado, y enaltecido, exaltado sea el Dios de mi salvación. Ponemos de pie.